El segundo panel académico de esta mañana, bajo el título Efectos financieros del COVID-19, que será conducido por el señor Augusto Iglesias, comisionado de la CMF. Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión académica de nuestra conferencia anual sobre desarrollo y estabilidad financiera. Esta sesión se va a extender hasta las 12. Tendremos 2 exposiciones. Cada expositor va a tener 25 minutos para presentar. Yo les voy a avisar cuando falten unos 5 minutos de su tiempo. Luego tendremos un comentario con 15 minutos. Al terminar el comentario, le vamos a devolver la palabra a los expositores brevemente para que puedan reaccionar a ese comentario. Y luego vamos a recibir preguntas y comentarios del público, ¿ya? Vamos a tener hoy día 2 presentaciones muy interesantes que nos van a ayudar a entender mejor, primero, la relación entre las percepciones de la población sobre COVID y la volatilidad en el mercado accionario. Y segundo, cómo se distribuye el crédito y su riesgo en épocas de crisis, ¿ya? Y sin más, le voy a dar la palabra entonces a Fernando Díaz, quien presentará el trabajo Stock Market Volatility and the COVID-19 Reproductive Number. Este es un trabajo que Fernando ha coautoreado con Pablo Enríquez de la Universidad Diego Portales y Diego Winkelried, espero haber pronunciado bien el nombre, de la Universidad del Pacífico en Lima. Fernando es profesor asociado y director del Centro de Investigación Empírica en Negocios de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales. Su área de investigación son finanzas corporativas, gobierno corporativo y eficiencia de mercado. Es además especialista en econometría aplicada y métodos cuantitativos para negocios. Fernando se ha desempeñado como economista experto en libre competencia para la Fiscalía Nacional Económica aquí en Chile. Es consultor en temas de regulación y competencia. Es miembro de comités de vigilancia de varios fondos de inversión y es presidente del directorio de una cooperativa de ahorro y crédito. Fernando tiene un doctorado en finanzas de la Universidad Purdue en Estados Unidos. Fernando, nuevamente muy buenos días y tienes la palabra. Un poco de contexto. La literatura en finanzas identifica varios factores que pueden identificar la volatilidad del mercado, ¿verdad? Arreglos institucionales, características del gobierno, la forma en que se desarrolla la política económica, variables macroeconómicas, la actividad de trading de inversiones institucionales, noise trading, la versión general hacia el riesgo de la economía, ¿sí? Ahora, durante la pandemia, lo que pasó fue que muchos de estos factores, ¿verdad?, se traslaparon, ¿verdad? Y por lo que hemos visto, los niveles de volatilidad que alcanzaron los mercados financieros son de los más grandes que hemos tenido en la historia de la pandemia, ¿sí? Este paper de David y Tenreiro del 2021, ellos siguen la evolución de muchos índices accionarios, ¿verdad? Y encuentran que la volatilidad, ¿verdad?, durante la pandemia ha experimentado máximo histórico, ¿sí? Ahora, este número R, uno puede pensar y argumentar correctamente que el número R es una medida ruidosa, ¿verdad?, del estatus de la pandemia. Sin embargo, la aproximación de nosotros fue decir, ok, más allá de darnos una situación insesgada, digamos, de esa forma, de la situación de la pandemia, lo que pensamos es que R ha sido tan difundido, ¿verdad? Los gobiernos decían, mira, cuando R es mayor que 1, lo que hay que hacer es poner medidas más restrictivas, cuando R es menor que 1, uno tiene posibilidad, ¿verdad?, de ir relajando las medidas, que claramente esto tiene que de alguna forma haber afectado el sentimiento del mercado. Lo que hacemos es que buscamos información de un gran número de países, ¿verdad? Y comparamos la volatilidad entre 2 estados de la pandemia, ¿sí?, que están determinados por valor de R, es decir, cuando R es mayor que 1,
cuando la pandemia está rampante, ¿verdad? Cuando va subiendo un número de casos, y cuando R es menor que 1, que cuando la pandemia se podría decir que estamos controlados. Lo que encontramos es que actualmente, de hecho, lo que encontramos es que R tiene precio, ¿verdad? En los mercados de acciones, ¿sí? Y la volatilidad es mayor y es más sensible a noticias, ¿verdad? Relacionadas con el R, con el número de contagiados, con el número de muertes, cuando el estado de la pandemia, está en el estado de alta contagiabilidad. Encontramos también de que este número R es significativo y económicamente significativo, y que puede ser mucho mayor, ¿verdad?, que el impacto de la respuesta de los gobiernos. Es decir, cuando vemos cuál es el efecto que tiene R sobre la utilidad, puede ser de varias magnitudes mayor que el impacto que tienen cambios en las medidas de confinamiento que pueden establecer los gobiernos. Lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, interpretamos estos resultados como diciendo que R lo que hace es que transmite información respecto de la dinámica de la epidemia más allá de las intervenciones de política. Entonces, para poner en contexto a las personas que no conocen muy bien cómo se calcula este número de R, este es un seed model, ¿verdad? Y lo que hace es que dice, mire, para una población de tamaño N divide la situación en que se pueden encontrar las personas en 5 estados, ¿verdad? Estos estados son susceptibles, infectados, en resolución, es decir, todavía no sabemos si se va a morir o se va a recuperar, el número de muertes de la pandemia, el número de personas recuperadas y el número total de la población. Las leyes de Laws of Motion, ¿verdad? El movimiento, ¿verdad? De este sistema de ecuaciones, al final del día, este es un sistema de ecuación en diferencias finitas, en donde las personas, los casos, ¿verdad?, se van moviendo entre diferentes estados. Para irse moviendo entre un estado y otro, ¿verdad?, se establecen ciertos parámetros, ¿verdad? Como por ejemplo, qué tan mortal es la enfermedad. ¿Cuántos días se demora una persona en saber si se va a recuperar o se va a morir? Entonces, eso es lo que hace Fernández Villaveres y Jones, ¿verdad? Si teniendo una serie, ¿verdad?, del número de personas que mueren en T y el supuesto, la condición inicial, la condición de borde es que toda la población es susceptible, ellos pueden recuperar este Effective Reproductive Number que se denomina R sub IT. Y vamos a referirnos a R sub IT simplemente como R, y en el paper esta medida la llamamos FBBJ por Fernández Villaverde y John. Ahora, cuando calculamos nosotros nuestra medida para los países que tenemos en nuestra muestra, este sistema es un tanto sensible, ¿verdad?, al inicio de la pandemia, es decir, cuántos casos tengo al principio. Estos sistemas pueden ser inestables cuando hay muy pocos casos, cuando la población es muy chica, ¿verdad? Por lo tanto, no logramos calcular R, nosotros tenemos nuestra propia estimación de R, no logramos calcular R para todos los países. En vista de esto, ¿verdad?, buscamos una alternativa también, y buscamos esta medida de Arroyo, Marioli, Bulano, Kuchincas y Rondón Moreno, ¿verdad? Que acaba de ser publicado este paper en PLOS ONE. Y ellos, en vez de usar el número de muerte, lo que hacen es que ellos basan sus estimaciones en el número de casos nuevos, ¿verdad? Y obtienen, y de alguna forma recuperan R. Comparado con el seed model, tiene la ventaja de que no requiere, ¿verdad?, de hacer tuning de los parámetros, y también es más leve en relación a los supuestos que hace respecto de la distribución de nuevos casos. Esta medida, con los iniciales de los autores, le llamamos ABKR. Bueno, lo que nosotros queremos, y aquí, bueno, acá está, le quería mostrar este gráfico, que básicamente este fue el R que nosotros calculamos, ¿verdad?, entre abril del año pasado y noviembre del año pasado. Sí, así se iba moviendo R en el tiempo. Lo que nosotros queremos relacionar, ¿verdad?, la volatilidad, ¿verdad?, del mercado con respecto a la evolución de la pandemia, básicamente respecto de R. Entonces, nosotros llamamos a la volatilidad, la llamamos I, y ocupamos dos medidas. La primera, que llamamos RB, es la desviación estándar derivada de lo que se denomina de 5-minute realized volatility, ¿verdad? Esto está esta data, ¿verdad?, se puede cargar de Oxford Man,
en Oxford calculan esto y lo tienen para un gran número de países. Ahora, de nuevo, no tienen, ¿verdad?, esta medida de volatilidad para todos los países. Por lo tanto, lo que hicimos fue algo súper simple. Nuestra segunda medida, que se llama HL por High Low, ¿verdad?, se basa, ¿verdad?, en este estimador que está acá abajo, ¿verdad?, que dice que I es el log de High Low partido por la raíz de 4 log de 2. Este número bien extraño, ¿verdad? Esto viene, se saca de que básicamente lo que ellos aproximan el máximo y el mínimo, ¿verdad?, en el trading day de un día antes, ¿verdad? Y este número acá viene por el Brown and Motion, ¿verdad?, que hay que hacer para poder encontrar la volatilidad. Y con esto encontramos, y estos datos están para todos los países en general, y pudimos encontrar una medida de volatilidad para todos los países. La última medida que nosotros ocupamos en el paper como control es el Stringency Index, ¿verdad? Este índice de qué tan duras son las medidas que establecen los gobiernos respecto a la pandemia. Esto también lo recogen en Oxford, y es bastante interesante porque ellos dicen, para cada país, ¿verdad?, van contando ciertas restricciones que establece el país. Por ejemplo, si es que los colegios están abiertos, si es que el comercio está abierto, la movilidad dentro del país, ¿verdad?, y van construyendo este índice. Entonces, el índice se mueve entre 1 y 100 para diferentes medidas, y lo que nosotros hicimos fue reescalar, ¿verdad?, esta versión de ese de forma tal de que tuviera la misma división estándar dentro de la muestra que R, ¿verdad?, para no inducir resultados espurios. Okay. Y acá ya un poco de nuestro resultado. Esta es la tabla número 2 del paper. Entonces, esta es la correlación y los t-tests para High-Low Range Volatility. ¿Sí? Esto está presentado para este índice HL. Y cuando uno lo hace para Realized Volatility, los resultados son exactamente los mismos. Entonces tenemos estos países, Argentina, Australia, hasta Estados Unidos, ¿verdad? Y lo primero que presentamos es la correlación, ¿verdad?, entre la volatilidad y el R. Y pues, como ustedes pueden ver, en general, en la mayor parte de los países es alta y es significativa a cualquier nivel estándar de significancia. Interesantemente, ¿qué es lo que presentamos en las siguientes dos columnas? ¿Verdad? En las siguientes dos columnas calculamos la volatilidad, computamos la correlación entre R, ¿verdad?, y la volatilidad del mercado para dos estados, ¿verdad? El estado alto, es decir, cuando R es mayor que 1, ¿verdad?, versus el estado bajo cuando R es menor que 1, ¿verdad? Y hacemos un test simple para ver si es que esta diferencia es significativa o no. Los números hablan por sí solos, ¿verdad? Es claro que la volatilidad tiende a ser más alta en aquellos casos cuando R es mayor que 1, es decir, cuando se está en un estado de alta contagibilidad de la pandemia. La otra cosa que hicimos como una medida road test también fue calcular esta correlación entre R calculado como lo hace Arroyo Maglioli, ¿verdad? Con el número de infectados más que con el número de muertes, y los resultados son súper parecidos. En general encontramos que estas relaciones son significativas. Un caso particular acá es Surcorea. Surcorea nos da no significativo, ¿verdad? Nos da no significativo cuando ocupamos la metodología de Fernández, y nos da negativa, ¿verdad?, cuando ocupamos la metodología de Arroyo Maglioli. Entonces, esta es un primer indicio, ¿verdad?, en nuestra primera aproximación al problema, y vemos que efectivamente pareciera ser de que la volatilidad del mercado es más alto en aquellos estados de la pandemia cuando R es mayor que 1, cuando estamos en estados de alta contagibilidad de la pandemia. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Bueno, hacemos una especificación, ¿verdad?, con un modelo de regresión multivariado, que estimamos un piecewise linear function, usamos datos de panel, ¿verdad?, para todos nuestros países. Y en nuestras regresiones controlamos por el Stringency Index, que es nuestro proxy de las políticas de respuesta de los gobiernos respecto a la pandemia. Y también, bueno, obviamente, dado que tenemos un panel, controlamos por efectos fijos. Entonces, nuestra regresión es de la siguiente forma, como la ecuación que está en 2. D sub IT toma el valor de 1 cuando estamos en alto estado de la pandemia,
y 0 si no. Por ende, cuando estamos en un estado bajo de contagiabilidad de la pandemia, de subité 0, y por lo tanto la regresión está regida por beta 0L más beta RLRIT, es decir, cuando el coeficiente de posición en un estado low y el efecto marginal de R sobre la volatilidad en un estado low, y cuando el estado de naturaleza es tal que nos encontramos en un periodo de alta contagiabilidad, de infectabilidad de la pandemia, está regida por esta parte de acá, que es, bueno, beta 0 high y el efecto marginal de R sobre la volatilidad en un estado de alta contagiabilidad. Controlamos, como les decía, controlamos por la stringencia, por the stringency index, ¿verdad? Y por efecto fijo, ¿sí? Ahora, como tenemos una serie de tiempo, tenemos un panel largo, tenemos que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Para que las estimaciones de nuestros errores estándar estén correctas y poder hacer inferencia correcta, ¿verdad? Respecto del efecto de R sobre la volatilidad de la pandemia. Entonces, seguimos toda aproximación, ¿verdad? En la primera aproximación no modelamos, ¿verdad? No modelamos musupité, ¿verdad? Pero corregimos los estimadores de efecto fijo, caracterizando por país lo que denominamos FEC, ¿verdad? Esta metodología de Hansen 2007, o ocupamos el estimador no paramétrico de Driscoll y Cray del 98, ¿sí? La segunda aproximación que tomamos respecto del paper, respecto de la estimación, es estimar un coeficiente de correlación para obtener errores estándar que están panel corrected, o sea, corregidos dentro del plan. Cuando asumimos que ρ es igual básicamente para todos los países, llamamos a esa estimación ARC, pero como tenemos hartos datos, ¿verdad? En el tiempo, podemos estimar un ρ específico para cada país, y eso lo llamamos ARI. Una manera alternativa de lidiar con la correlación serial que se va a dar, ¿verdad? Porque todos sabemos que la volatilidad de los mercados tiende a ser persistente. Reestimamos nuestra ecuación de esta forma, incluyendo un término de autocorrelación respecto de la volatilidad, ¿sí? Y en este caso los términos no deberían estar serialmente correlacionados, pero los efectos que nos interesan ahora hay que sacarlos por el delta method, que básicamente delta habría partido por 1 ρ que es igual a b, ¿sí? En general esta aproximación no entrega resultados insesgados, ¿verdad? En muestra pequeña, pero este estimador se sabe que este estimador, ¿verdad? El sesgo es de un orden de magnitud a lo más de t-1. Esto quiere decir de que a medida que t va aumentando, el sesgo tiende a desaparecer, ¿sí? Y también lo que hicimos fue reestimamos la ecuación 3, estimamos país por país, y lo que obtenemos, y después sacamos el promedio, ¿verdad? Por estimadores, lo que se conoce como de mean group estimate, ¿verdad? Y esto es de Pesaran Smith del 95. Y parecía ser de que esto es bastante cosa. Sí. Fernando, 5 minutos, por favor. Perfecto. Y estos son nuestros resultados. Para nuestros 6 métodos de estimación. Acá presentamos resultados de R con respecto al R calculado por Fernández Villaverde. ¿Ok? Bueno, y lo primero que podemos observar es que en general los parámetros, ¿verdad?, la relación entre R y la volatilidad no son significativos en estados en que el R es menor que 1. ¿Sí? En general los coeficientes son pequeños y son no significativos. Por el contrario, cuando obtenemos nuestros estimadores para aquellos estados en que R es mayor que 1, en que hay una alta contagiabilidad de la pandemia, en general son bastante significativos. Lo que más nos interesa es el efecto respecto, el beta RH, que es el efecto marginal que tiene R sobre la volatilidad, y nos dan resultados, son súper robustos, los resultados cambian poco entre una estimación y otra, y en general tienden a ser bastante significativos.
Como era de esperarse, el Stringency Index es positivo y significativo en casi todas nuestras especificaciones. Alguna crítica se puede hacer respecto de si el Stringency Index es un bad control en términos de que está afectando también a otra variable aplicativa, pero nuestro resultado no es algo que nos preocupe mayormente. Acá lo que hicimos fue para Estados Unidos mostrar un gráfico de cómo iban evolucionando las cosas. Aquí tenemos R, este es el R de Estados Unidos calculado por Arroyo Marioli, el naranjo es el calculado por nosotros, y acá abajo tenemos los dos estimadores de volatilidad, el range y la realized volatility, 5 minutes realized volatility. Y esto lo tenemos dividido el gráfico en dos, ¿verdad? Cuando el reproductive number es mayor que 1 y cuando el reproductive number es menor que 1. Bueno, con conclusiones, bueno, nuestro estudio, hasta donde sabemos, ¿verdad? Fue el primer intento de ver cuál es la influencia que tiene el número reproductivo R sobre la dinámica de la volatilidad de los mercados. Y mostramos efectivamente que la volatilidad en los mercados internacionales es más sensible a R cuando se considera que la pandemia está en un periodo de alto contagio. Controlamos por efectos fijos, controlamos por el stringency de las políticas de intervención del gobierno, y parece que R efectivamente entrega información al mercado financiero, ¿verdad? Respecto a cómo se desarrolla la pandemia, porque R, a diferencia del stringency index, R es un forward-looking measure, está midiendo hacia adelante lo que se viene, ¿verdad? Por eso es que nosotros decíamos, ok, esto es una muy buena medida como para medir sentimiento del mercado. Nuestra intuición es que la forma en que se desarrolla la pandemia no solo depende de la política de gobierno, sino que cómo cambia el comportamiento de la población a medida que la pandemia se desarrolla. Es una ventaja más de R, de estos modelos CIRP, porque te permiten ver cómo va evolucionando la pandemia día a día y por lo tanto toma en cuenta cuál es la respuesta de la misma población respecto a estas medidas. Eso es lo que les puedo compartir ahora. Muchísimas gracias, Fernando, muy interesante. Va a comentarte lo más breve que sea posible para tener oportunidad de responder algunas de las inquietudes que han llegado. Ya, muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias, súper buenos comentarios. Bueno, respecto a tu primera inquietud, el CIR model de Fernández Villaverde Jones sí permite obtener rebrote, porque a diferencia del R0 clásico, ¿verdad? El R0 clásico se calcula con ecuaciones diferenciales, entonces te permite obtener un número al inicio de la pandemia, pero como este es un modelo de ecuación de diferencia finita, te va permitiendo ver cómo va subiendo nuevamente en el caso de un rebrote. Lo permite hacer, y de hecho ha predicho, cuando se ha visto que el R es mayor que 1, después ha aumentado fuertemente el número de casos, y el R es mayor que 1, en general, en las cosas que uno ve, bastante antes de que el número de casos se dispare. Tiene mucha razón, ¿verdad?, en que hay muchas objeciones a los modelos CIR de R, ¿verdad? Primero que nada hay que suavizar los datos, pero si los datos suavizados es imposible trabajar, ¿verdad? Porque, como te decía yo al principio, estos modelos son súper sensibles, ¿verdad? Tanto a cuántos casos hay al principio, entonces se vuelve inmanejable. Ahora, lo que hicimos nosotros, bueno, fue seguir a Fernández Villaverde Jones, usamos el mismo filtro, pero por si acaso lo que hicimos también, hicimos un chequeo de robustez, y en vez de suavizar con eso, hicimos moving average smoothing, hicimos polynomial smoothing, y los resultados nos daban parecidos. Respecto a los parámetros, como tú tienes razón, la tasa de mortalidad a los 5 días, o sea, este paper fue escrito el año pasado, entonces teníamos menos información respecto de cómo iban evolucionando los parámetros, y quisimos ser pragmáticos, nos pegamos a los parámetros que presentaba Villaverde Jones. ¿Sí? Ahora, lo que sí también hicimos, que es una medida importante, y es que efectivamente el R puede ser una medida ruidosa y quizá no está tan bien calculada, pero lo que hicimos nosotros fue comparar nuestro R con el R de Arroyo Marioli y con el R que obtienen otras, porque el R también lo reporta, por ejemplo, el CEA reporta un R, me parece que el Ministerio de Salud también reporta un R, y tiramos las correlaciones y nos daban súper parecidas, o sea, la serie estaba súper correlacionada. Pero lo importante es que como R quiere ser una medida del sentimiento de las personas respecto a la situación de la pandemia, si es que el gobierno está reportando el R en base a sus propias estimaciones y los mercados reaccionan en base a las estimaciones que entrega el gobierno, o sea, porque él dice, el ministro de Salud dice el R está en 1,25, que tenés cuidado,
Bueno, dependiente de cómo esté calculado ese 1.25, creemos nosotros que es la información que extrae el mercado para tomar decisiones. ¿Sí? O sea, puede ser que esté mal calculado, es verdad. No hemos evaluado fuera de muestra, creo que es un súper interesante ejercicio ver cómo sería esto, un enfoque fuera de muestra, en este caso un enfoque de Machine Learning, quizás sería súper interesante para echar a correr diferentes modelos y ver quién predice mejor fuera de muestra. Otro punto súper relevante que decía Pablo es que efectivamente el R no es observado, es estimado. Por ende, tienes una variable que al lado derecho está estimada y no observada. Este es el típico problema de estimated regressor, ¿verdad? Cuando tengo un regresor estimado al lado derecho. Cuando está al lado izquierdo no hay problema, porque todo se va al error, pero cuando está al lado derecho puede generar problemas. Ahora, los problemas, nos quedamos tranquilos por dos razones. Primero, porque los problemas que genera son problemas de eficiencia, no de seco. Sigue siendo insecado, pero hay que calcular bien los errores estándar. Como no sabíamos cómo corregir analíticamente, hicimos un brute force approach y lo que hicimos fue bootstrapping. Hicimos bootstrapping para poder tratar de encontrar todos los posibles errores que hubiese en la muestra, ¿verdad? Y los resultados nos daban igual. ¿Sí? Así que ni siquiera lo reportamos con el bootstrapping. Y la otra cosa es el forward-looking bias, ¿verdad? Es el forward-looking bias del que habla Pablo y efectivamente, nosotros ocupamos toda la serie para calcular R. Lo que pasa es que el modelo de Fernández Villaverde y Jones lo que hace es que parte al desarrollo todo el modelo, empieza a meter una opción entre otra y parte atrás para adelante. Es como backward, recursión para atrás. Así que efectivamente en ese sentido tiene toda razón. O quizá un ejercicio interesante sería parar la muestra en cada día y estimar el RI y ir haciendo un increasing window de un día. Ese es un punto, eso no lo he hecho y me parece una súper buena idea. Es que también tiene un poco este enfoque de Machine Learning, que digo yo, de ver la predictibilidad, porque no hemos hablado de predictibilidad, lo ocupamos solamente como variable explicativa, pero no estamos hablando, o sea, no hemos medido la predictibilidad de nuestro modelo R en términos de los casos que vienen para adelante. Ese es el punto. Fernando, pero si te puedo agregar, en este caso no es solo predictibilidad, es simplemente tener una aproximación quizás más precisa de lo que conocían los agentes en ese preciso momento. Y no después con el diario el lunes, por decirlo así, cuando tienes toda la serie. Y yo me acuerdo, hay un paper bien interesante del Banco Central, Carlos Meder y compañía, Marcus Kopp, en que usan desestacionalización, los desestacionalizadores típicos, Arimax, no sé cuánto, etcétera, y si tomaban toda la serie al desestacionalizarla y miraban, qué sé yo, febrero del 2010, al tener más datos, el dato de crecimiento febrero 2010 cambiaba simplemente por el hecho de tener datos futuros. Entonces era muy distinto lo que se conocía en 2010, lo que se conocía en 2015, lo que se conocía en 2018, el 2021, ¿te das cuenta? Solo por el hecho de pasar un filtro por toda una serie. Entonces eso sería interesante, incluso si el fin no es predictivo, simplemente es analizar si hay, cuál es el impacto. Sí, toda razón, toda razón. Y eso son los comentarios a los comentarios de Pablo. Muy bien. Mira, tenemos 9 preguntas y tenemos exactamente 3 minutos. Vamos, entonces voy a leer las dos, por usar el criterio de orden de llegada, las dos primeras, para que puedas reaccionar brevemente, Fernando, y con seguridad te vamos a llegar a estas preguntas para que puedas eventualmente comunicarte o responderlas directamente a quienes las hicieron. Perfecto. Y también sería mucho los comentarios si me pueden también los comentarios de Pablo, sería muy bueno tenerlos. Por supuesto, debería seguir el diálogo de ustedes, que se ve muy interesante. La primera pregunta dice, ¿qué tan sensibles son los resultados de la ventana de tiempo utilizada? Y la segunda, en el documento se declara que puede haber otras políticas que afectan los resultados. ¿Se controlaron los resultados con algunas variables macro? Súper bien. La primera preocupación que teníamos es que si uno mira el pic, ¿verdad?, del R y de la volatilidad, fue como marzo-abril, ¿verdad? Entonces lo que hicimos nosotros, dijimos, ¿no será que nuestros datos están influenciados por solamente 2 meses? Así que estimamos desde final de abril para adelante y obtenemos básicamente los mismos resultados. ¿Ya? Así que ese punto me parece que queda resuelto con eso. Respecto de variables macro, no usamos variables macro. No usamos variables macro. Nosotros, digamos que fue un wishful thinking decir que básicamente nuestra Stringency Index
que bajamos, ¿verdad? Capturaba harta información, pero esas son medidas más bien de contención, ¿verdad? Política de contención, más que variables macro, y efectivamente las cosas pueden cambiar cuando hay intervenciones del gobierno, cuando el Banco Central baja tasa de interés, cuando hay estímulo fiscal, la volatilidad de los mercados puede variar, y eso no está controlado. Muy bien, Fernando, Pablo y los coautores de Fernando, muchísimas gracias por el trabajo, muy interesante. Le agradezco la presentación, haberse ajustado también a los tiempos. Y con esto pasamos entonces al segundo trabajo. El trabajo es The Distribution of Crisis Credit Effects on Firms and Aggregate Indebtedness. Los autores son Sergio Schmuckler, del Banco Mundial, Federico Uneus, del Banco Central, Joseph Kabowski, de la Universidad de Notre Dame, y Mauricio Larraín y Mario Vera, de nuestra CMF. Va a exponer Sergio Schmuckler y después va a comentar Camilo Pío, de la ABIF. Así que, Sergio, bienvenido. Las reglas, como sabes, son 25 minutos de exposición. Después tenemos tiempo para comentarios y para preguntas y observaciones del público. Adelante, Sergio. Excelente, buen día, ¿me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Y se ve bien la presentación también. Bueno, excelente, muchas gracias. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí en la conferencia. Y como tú bien decías... Sergio, perdón, te voy a interrumpir porque cometí una omisión, que fue no presentarte con más detalle. La voy a corregir esa omisión inmediatamente. Sergio es el gerente de investigación de macroeconomía y crecimiento en el Grupo de Investigación de Desarrollo del Banco Mundial. Su área de investigación son finanzas internacionales y los mercados e instituciones financieras internacionales. Es PhD en economía de la Universidad de California en Berkeley. En el año 97 se unió a los programas de jóvenes economistas y profesionales jóvenes del Banco Mundial. Actualmente es profesor de desarrollo financiero en la Universidad de Columbia, es miembro del grupo Money and Finance Research y tesorero de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe. Perdona por la omisión, Sergio, ya fue corregida. Ahora sí, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, es un placer estar aquí en la conferencia. Este paper, como Augusto decía, que estoy presentando, es un paper nuevo que estamos sacando junto con Federico Uneus, del Banco Central, Mauricio Larraín, que ustedes conocen bien, Mario Vera, de la CMF también, y Joseph Kabowski, de la Universidad de Notre Dame. Si bien el paper lo hicimos entre todos, no expresa las visiones oficiales de ningún organismo. Básicamente son nuestras visiones por ahora, pero ya lo hemos presentado en diferentes lugares, incluyendo las instituciones que nos representan. La idea del paper es que durante las crisis los gobiernos tratan de ayudar a las empresas para sobrevivir dándole crédito. Como una forma de asistencia, y este crédito que los gobiernos dan a las empresas es lo que nosotros llamamos crisis credit, crédito durante las crisis. Al dar financiamiento a las empresas, los gobiernos tienen varios, como se dice, trade-offs en inglés, tienen que balancear diferentes ganancias y pérdidas, algunas son intertemporales, otras son de distribución. Una es que la ayuda que los gobiernos tienden a dar durante las crisis tiene que ser rápida, pues justamente estamos en una crisis y si no ayudamos rápido, las empresas se pueden ir a la quiebra. Y al mismo tiempo, cuando las crisis son generalizadas, los gobiernos tratan de ayudar a muchas empresas, pero este tipo de ayuda rápida y generalizada puede tener amplios costos. Uno, por ejemplo, es que generen selección adversa, que se dan tanto cuando hay crisis como cuando los gobiernos tratan de ofrecer ayuda. Las empresas que son más riesgosas o que están en peor condiciones ex ante son las que van a tratar de obtener la ayuda esta cuando se ofrece en la crisis hacia todas las empresas. Y al mismo tiempo puede generar lo que se llama risk-taking, toma de riesgo.
puede generar endeudamiento si los gobiernos están dando crédito, puede generar estos problemas que en inglés se dicen debt overhang, tener alta deuda que es impagable. Eso puede generar defaults, no pagos de la deuda, puede generar crisis bancarias y puede generar problemas fiscales porque el gobierno tiene que salir a rescatar después al sector financiero. Entonces, creemos que es importante entender cómo estos mecanismos de ayuda a las empresas funcionan en la práctica y estudiarlo de manera comprensiva para poder tratar de entender todos los efectos. Entonces, lo que hacemos en este paper es exactamente ver cuál es el impacto en la distribución de crédito en el endeudamiento de las empresas y en el riesgo macroeconómico. En particular, vemos 3 preguntas. ¿Cuál es hasta qué punto el crédito se distribuye en un crédito que de repente está disponible a través de muchas firmas? ¿De qué forma los incentivos y el ambiente macroeconómico pueden influenciar la demanda de crédito, la oferta de crédito y el equilibrio, la distribución de crédito efectiva? Y por otro lado, lo que tratamos de ver es hasta qué punto los problemas micro de endeudamiento se agregan y pueden afectar a la macro, generando riesgos sistémicos. Creemos que estas son preguntas de primer orden y que son muchas veces difíciles de responder. El caso de Chile, si bien para todos los que están en esta conferencia, Chile es súper interesante, para nosotros también, que tenemos ahí el centro en Chile, queremos hacer investigación en Chile, pero creemos que además de ser importante para Chile, esta experiencia en Chile es importante para el resto del mundo porque nos puede ilustrar bastantes lecciones. Creemos que ofrece una oportunidad única porque primero que tenemos datos sensacionales a partir de la CMF y acuerdos entre la CMF y el Banco Central que nos permite tener datos granulares financieros y datos, linkearlos con datos reales de las firmas para el universo de las firmas y de los bancos. Entonces tenemos todo el sistema financiero y ligado con el sistema real. Por otro lado, Chile ofrece un experimento de política muy interesante, porque hay un programa que fue muy grande y repentino, que es el programa que nosotros estudiamos en este paper, que es el FOGAPE COVID 2019, que distribuye unos 4.6 productos de producto en solo pocos meses. Además, podemos comparar este programa con un programa de ayuda al empleo que se dio al mismo tiempo. Entonces podemos ver cómo las mismas firmas que tomaron el FOGAPE han tomado otros programas. Y podemos generalizar los resultados porque creemos que los resultados no son de alguna forma específicos a la pandemia. Si bien se aplicaron durante la pandemia, esto tiene lecciones generales. También es muy interesante poder ver estos datos porque podemos hacer análisis micro, que evaluando las aplicaciones y las aprobaciones para estudiar precisamente la oferta y la demanda de crédito. En general, todos los estudios que se hacen tienen la cantidad de equilibrio de crédito, las transacciones o los stocks de crédito, pero no se usan explícitamente la demanda y la oferta. Podemos también examinar el impacto del programa sobre el tema de endeudamiento, que es un tema central, ahora se está discutiendo a nivel internacional en diferentes foros y en la parte académica, y podemos ver cómo los flujos de crédito se dan a través de diferentes particiones de la firma, firmas de diferentes tamaños, firmas pequeñas, firmas grandes, firmas de diferentes riesgos, etc. Además, nos permite tratar de estudiar el tema de causalidad, usando los lockdowns, las cuarentenas dinámicas que se han aplicado en Chile, y métodos como los RDD, los Discontinuity Design, unas discontinuidades en los datos que nos permite tratar de ver el tema de causalidad. Por otro lado, tratamos el punto de la agregación macro. Por un lado, empíricamente,
usando los datos micro, agregándolos para nivel macro, y esto nos permite ver el impacto sobre los bancos y sobre el fisco. Y también tenemos un modelo cuantitativo que nos permite hacer ejercicios contrafactuales para ver qué aspectos de la política han tenido diferentes efectos. Lo que encontramos es, por un lado, que el programa funcionó como estaba pensado de una forma, e incrementó los flujos de crédito y la deuda rápido, de manera sustancial y comprensiva a través de las firmas. Como les decía, el programa ha sido grande, es 4.6 puntos del producto, que generó selección adversa. Es decir, las firmas más riesgosas son las firmas que fueron a recibir crédito, y esto es consistente con lo que un poco predice la literatura, de que cuando se dan estos programas de asistencia pública se generan el tema de selección adversa. Sin embargo, las consecuencias para el endeudamiento agregado y el riesgo son bastante pequeñas. Por ejemplo, una estimación que tenemos es que este 4.6 de crédito que se dio en pocos meses se tradujo en una pérdida esperada del 0.44% del PIB para toda la economía. Es decir, lo resumo por un factor de 10. Es significativo la disminución. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de diferentes factores que han mitigado el riesgo a nivel agregado. Por un lado, vemos que los incentivos de las firmas y los bancos que fueron en diferentes direcciones funcionaron como uno de alguna forma podía anticipar por la teoría. Las firmas responden a oportunidades de tener financiamiento barato, y especialmente las que tienen más incentivos de acceder a este crédito barato son las firmas que ex ante eran riesgosas, que estaban pagando tasas de interés muy caras. Este programa dio financiamiento a tasas muy bajas, entonces las firmas que tenían crédito muy caro tenían mucho incentivo para participar. Los bancos distribuyeron estos productos, trataron de aprovechar una garantía que se ofreció con el FOGAPE COVID hacia los bancos para conocer, darle crédito, conocer nuevos clientes y darle crédito a clientes existentes, pero también tenían ciertos incentivos, como se dice en inglés, tenían skin in the game, para contener el riesgo. Entonces, los incentivos, por un lado, funcionaron en cierto modo, por un lado para tomar más riesgo, por otro lado para disminuirlo. El ambiente económico también, lo que nosotros llamamos ambiente económico también, ha generado un factor mitigador, en el sentido que hemos tenido las tasas de default bajas. Tanto eran ex ante como ex post fueron bajas también. Por otro lado, otra cuestión que ha jugado un factor importante es que las firmas grandes constituyen la masa de préstamos en la economía. Más allá de que hubo selección adversas, firmas muy riesgosas fueron y accedieron al crédito, las firmas grandes son las que absorben la mayor parte del crédito. Entonces esto tiende a disminuir el crédito, el riesgo agregado. Y por otra parte, el hecho de que en parte se esté siguiendo las normas de Basilea ha llevado que a la solvencia bancaria, a pesar de estar en una crisis, a pesar de tener una contracción fuerte de casi 6 puntos del producto en Chile en 2020, y a pesar de que el sector bancario le ha prestado a las empresas riesgosas, la solvencia ha mejorado al mismo tiempo. Hay algunos elementos de la política que entiendo que fueron inteligentemente pensados desde la CMF, que tendieron a disminuir el riesgo, como por ejemplo se prohibió la participación de la cola más riesgosa de la distribución. Hubo ciertos elementos donde se generaron de alguna forma que se comparta el riesgo entre el gobierno y los bancos, y en este juego dinámico de compartir el riesgo de los bancos, entre los bancos y el gobierno, se dio incentivos a los bancos que participen en tratar de disminuir el crédito, disminuir el riesgo, pero al mismo tiempo el gobierno se hizo cargo de cierto riesgo para que los bancos salgan a prestar. Entonces hubo un delicado balance de cómo se distribuía el riesgo
entre estos dos actores principales de la economía. Y por otra parte, si bien entiendo yo que se bajó la tasa de interés para que el crédito sea atractivo y para que se distribuya el crédito hacia muchas empresas, esta baja la tasa de interés a nivel teórico lo que genera es que los bancos tengan más incentivos a hacer algo se llama screening, de dejar afuera a los participantes más riesgosos, porque la tasa de interés baja no les compensaba a los bancos el riesgo de que las empresas riesgosas pidan prestado. Entonces, cuanto menos garantía tenían los bancos, más riesgosas eran las empresas, más, de alguna forma, más incentivo tenían los bancos de hacer este screening. Por ahora, lo que vemos de este programa es que ha funcionado bien y que ha tenido los efectos que creemos que probablemente era la intención de los diseñadores del programa, pero obviamente que el riesgo agregado podría ser mayor si tuviésemos un shock o si la pandemia se hubiese extendido por más largo tiempo, con un shock mucho más grande de la economía del que hemos tenido, y eso nos podría haber generado tasas de default más grandes y un riesgo tanto para los bancos como sistémico a nivel fiscal más grande. Pero con este tipo de shock ha funcionado relativamente bien. Esto es un poco las conclusiones que tenemos. El paper es súper largo, no voy a tener tiempo de presentarlo, voy a presentar algunos aspectos del paper si tengo tiempo. Quería darle un resumen primero, tengo muchos gráficos y resultados, pero tenemos diferentes puntos que me gustaría, si es posible, abarcar. Augusto, si me dice cuánto tiempo tengo, puedo seleccionar algunos de estos puntos. Sergio, te quedan 10 minutos. Ok, no, con 10 minutos estamos bien. Déjenme presentarles ahora ya la historia del paper, se las conté, entonces ya más o menos saben de qué se trata el paper. Le voy a dar algunos gráficos y algunas tablas para ilustrar estos resultados y después ir brevemente a las conclusiones. Bueno, la política fue una política de FOGAPE COVID, se dio crédito garantizado, se dio garantía de crédito para que los bancos presten con un montón de condiciones a partir de abril 2020. Y nosotros usamos datos de la CMF, datos del Banco Central, datos del Servicio de Impuestos Internos, que nos permite tener el universo de las firmas en Chile. En términos de la distribución de créditos, si uno ve la expansión en millones de dólares o porcentaje del PIB, el FOGAPE en poco tiempo despegó, relativo, por ejemplo, al programa de protección al empleo, y el porcentaje de las firmas que han tomado el programa ha sido bastante grande, unos 30% de las firmas elegibles, que esto es grande, relativo, por ejemplo, si lo comparamos con el caso de Italia, que es, creo que, la mitad. Si uno ve el término de la distribución de crédito, lo que parece muy interesante es que el crédito se dio en primera instancia a empresas grandes, créditos sin garantía, lo que se muestra en la línea de estos de crédito acumulado en la economía durante 2020. La línea roja es el sin garantía y el crédito FOGAPE COVID es con garantía. Cuando subió, se instaló el programa, el crédito FOGAPE COVID subió mucho y el otro crédito bajó mucho. Este es el acumulado, como le digo. Entonces, al final del año, el crédito no FOGAPE COVID tuvo una variación negativa. Y se ve el tipo de firma que uno observa que estaban tomando créditos. La firma, lo que se llama en Chile las firmas mega, las mega corporaciones tomaron crédito al principio y después cuando tomó el crédito FOGAPE COVID, las que participaron fueron las firmas, las pymes. Si uno ve cómo el riesgo afectaba la probabilidad de tomar el crédito FOGAPE COVID, el riesgo actúa de manera positiva, esta es la cantidad de equilibrio, quiere decir que las firmas más riesgosas eran más probable que tomen el crédito FOGAPE COVID, y no importaba si las ventas aumentaban o disminuían durante la pandemia. No importa cómo las firmas hicieron durante la pandemia, básicamente todas fueron a tomar FOGAPE COVID y las más riesgosas tomaron más. En el caso de la protección del empleo, que les imponía un costo a las empresas para tomar protección del empleo porque los empleados iban a la casa,
se ve que este efecto es mucho más chico a nivel de la significancia económica, y cuando uno controla por los efectos fijos de industria, dentro de cada industria no se ve este efecto de selección adversa, pero sí se sigue viendo el efecto de selección adversa en el programa de crédito. Entonces, el programa de crédito genera un poco de selección adversa como es esperado. Esta selección adversa viene en gran parte por la demanda de crédito. Esas son las aplicaciones de crédito, muy fuertes los coeficientes de riesgo sobre las aplicaciones. Los bancos tendieron a rechazar, cuanto más riesgosa la firma, los bancos rechazaban más, pero la tasa de rechazo de los bancos es menor que de alguna forma las aplicaciones que han tenido. Entonces, en equilibrio se ve que el crédito terminó siendo hacia empresas más riesgosas, aunque los bancos hayan hecho lo que llamamos screening, hayan seleccionado a las empresas. Y de alguna forma, si uno ve, por ejemplo, las firmas que tomaron FOGAPE COVID, el crédito garantizado, fueron las empresas que eran ex ante más riesgosas las que tomaron el crédito garantizado, pero el crédito no garantizado tiene un efecto negativo, es decir, las firmas menos riesgosas son las que tomaron crédito no garantizado, y las firmas más riesgosas son las que tomaron crédito garantizado. Entonces, de alguna forma estamos diciendo que es el programa FOGAPE COVID, de alguna forma, con las garantías y con la tasa baja, genera estos efectos de selección adversa. En términos de aplicación de implicaciones agregadas, nosotros vemos, vamos a ir de la macro a la micro, de la micro a la macro. Nosotros en este caso, para ilustrarlo, vamos de la macro a la micro. Nosotros sabemos, como les decía, que se distribuyeron 4.6% del PIB. Esto incluye firmas jurídicas y personas naturales. Las firmas jurídicas es 3.6% el producto del PIB. Si vemos cuánto todas estas firmas formales tomaron en crédito en la economía, es básicamente 1.2%. Es decir, el 3.6% de FOGAPE COVID, y el crédito total de todas las empresas de la economía básicamente creció 1.2% en el año. Si vemos para las empresas que usaron FOGAPE COVID, es 3.6%, y el crédito que tomaron en la economía ese año, estas empresas que tomaron FOGAPE COVID, es 2.9%. Es decir, para estas empresas, en parte repararon el crédito, pero lo que repararon se vio de alguna forma mucho más que compensado por el crédito FOGAPE COVID. Nosotros hacemos estas agregaciones para tener más datos respecto a ventas, no respecto a GDP, porque no tenemos valor agregado por empresa. Para hacer agregaciones necesitamos datos micro, tanto del crédito como de la participación de cada grupo. Entonces, el crédito agregado en toda la economía es la sumatoria del crédito por diferentes grupos de la economía, empresas, por ejemplo, chicas, grandes, megas, etc. Sumamos el crédito de todas las empresas y esto nos da el crédito agregado. A su vez, el crédito de cada grupo de empresas, de las empresas, por ejemplo, pequeñas, depende del peso de las empresas pequeñas en la economía y del cambio en el crédito que tuvieron durante este año 2020 las empresas pequeñas. Lo mismo se aplica a empresas grandes, chicas, etc. Hacemos estas particiones de grupos de diferentes formas y obtenemos los siguientes resultados. Estos son el crédito agregado que tuvieron las empresas por riesgo. Este es el peso de diferentes grupos, y este es el cambio que tuvieron los grupos, cada grupo de su deuda. Entonces, si uno ve el cambio, lo que llamamos el within, dentro de cada grupo, las empresas que son de alto riesgo tuvieron el crecimiento más grande de crédito. Son las que aplicaron selección adversa. Estas empresas tenían poco crédito y aumentaron mucho su crédito. Ahora, su peso en la economía es muy bajo. Las empresas, por ejemplo, de mediano riesgo aumentaron mucho menos, y el crédito, el peso mayor. Las empresas grandes, de bajo riesgo, de hecho, bajaron el crédito y su peso es mucho mayor. Entonces, en definitiva, cuánto aumentaron la deuda los diferentes grupos hace que la mayor cantidad haya aumentado en tamaño en las empresas de mediano o bajo riesgo, no en las de alto riesgo, a pesar de que estas empresas a nivel micro se ve que aumentaron mucho su endeudamiento, pero como no pensan tanto en la economía, a nivel agregado, cuando hacemos los números agregados, esto no nos da mucho.
Si vemos, por ejemplo, la distribución del programa FOGAPE COVID, yo les decía que para las empresas formales fue 3.6, cómo se distribuyó en diferentes grupos. Grupo de alto riesgo tuvo relativamente solamente un 8% de la participación. Y el de bajo riesgo tuvo 53% de la participación. ¿Sí? Entonces, a pesar de tener esta selección adversa, la gran masa de crédito fue hacia empresas de bajo riesgo, que nosotros pensamos que es por el peso de estas empresas en la economía. Estas empresas son las que tienen menos riesgo, obviamente por definición, pero estos son los números, es un 2% de la probabilidad de default versus 18%. ¿Qué implicaciones tienen esto sobre la pérdida esperada? Y esta pérdida esperada la obtenemos multiplicando estos números de distribución por la probabilidad de default. Y es básicamente a nivel de la economía, si tomamos todas las firmas y las personas naturales, es 0.44. Por eso vamos de este 4.6 a este 0.44. Este 0.44 se distribuyó entre el gobierno y los bancos. A nivel esperado, los bancos tenían un deducible, tomaban la primera pérdida, entonces absorbían el 2/3 de esta pérdida esperada. Este 2/3 que teníamos de la pérdida esperada... Sergio, perdón, quedan 3 minutos. Sí, ya terminó. Este 2/3 de la pérdida esperada se revierte si vemos lo que es el riesgo de cola. El riesgo no esperado, el banco absorbió 1/3 y el gobierno absorbió el resto si se diera que el default rate va mucho más allá de lo esperado. Hay otros factores que también ayudaron a la política y que hicieron que el gobierno esté un poco incluido en esta distribución de riesgo. Como le decía, por ejemplo, el Banco Central facilitó el crédito, dándoles línea de crédito a los bancos, que los bancos de alguna forma repartieron entre los participantes. Y hay otros elementos, como les decía, la política que creemos que también han influenciado en esta distribución, pero básicamente estos son un poco cómo se dio el mecanismo de asignación agregado y de distribución de riesgo agregado. Hicimos varios robajes ustedes que no lo voy a explicar aquí porque no tengo tiempo. En términos de las conclusiones, decimos que este programa FOGAPE COVID ha generado crédito rápido hacia muchas firmas. Los incentivos han funcionado tanto para las firmas como los bancos. Los bancos tenían cierto incentivo de tomar esta línea de liquidez, tener un poco de tomar las garantías y tenían oportunidades de alguna forma involucrarse con los clientes de alguna forma riesgosos y con clientes nuevos que absorbieron. Hubo muchas empresas que no estaban bancarizadas, que se bancarizaron durante este periodo, tuvieron acceso al financiamiento de manera sorpresiva durante una crisis. Y por otro lado decimos que este riesgo agregado, con este shock que hemos tenido, ha sido relativamente bajo, a pesar de que la contracción ha sido significativa. Tenemos una expansión de crédito, que en general durante las crisis no sea expansión de crédito, sea contracción de crédito. Se dio una redistribución hacia empresas más pequeñas y se dio un crecimiento fuerte en el endeudamiento de empresas pequeñas, que es lo que todo el mundo piensa, pero nosotros mostramos que esto a nivel agregado no ha tenido muchos efectos, que creemos que es un resultado importante para tener en cuenta. En términos de los factores mitigadores, creemos que muchos de estos factores mitigadores han funcionado por diseño. Los hacedores de políticas estaban presentes de alguna forma estos trade-offs, de salir a rescatar a firmas rápido, de los riesgos que se podían generar. Entonces han tratado de mitigar los riesgos y estos mitigadores de riesgo creemos que han funcionado. Pero hay muchos factores mitigadores de riesgo que, habiendo hecho el análisis que hicimos en el paper, nos damos cuenta que funcionaron de alguna forma en la práctica y no eran obvios ex ante para nadie. Por un lado, las tasas de interés bajas han atraído a muchas firmas, pero los bancos le han dado un incentivo a los bancos para hacer más screening. También el hecho de que se haya distribuido
gran parte de los flujos de crédito a empresas grandes, empresas menos riesgosas, ha generado un papel importante en la agregación. Las tasas de default bajas también están jugando un papel importante, y el hecho de que tengamos este framework de Basilea le ha permitido a los bancos terminar con una solvencia mejor de la que estaban antes de la crisis. Creemos que estos datos granulares, el tener toda la economía y el tipo de análisis ha sido importante para entender todos estos efectos que no sabíamos ex ante, y creemos que este tipo de análisis va a generar resultados que son importantes para los debates académicos que están muy interesados ahora en el tema de leverage, y también para los hacedores de política que no solamente están interesados en este tema de endeudamiento, pero también en un poco aprender hacia el futuro qué hacer durante las crisis, cuáles son los diferentes choices, las diferentes alternativas que tienen, y cómo funciona estos programas de gobierno para poder implementarlo de manera relativamente segura en el futuro si hace falta, tanto en crisis como en no crisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante. Camilo Bio, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, va a hacer un comentario al trabajo. Camilo, ojalá dentro de 10 minutos para tener algún tiempo de preguntas. Muchas gracias, Camilo, por los excelentes comentarios, muy útiles. Y me gustaría definitivamente tratar de recibir las preguntas que haya, que nos hagan llegar, pues estamos en proceso de terminación del paper, así que eso nos va a ayudar. Un par de puntos simplemente para no tomar más tiempo, y con respecto a lo que dijo Camilo. En términos de la muestra, nosotros usamos diferentes muestras en el paper, quizás no está del todo claro, pero usamos para algunas estimaciones el total de las empresas de la economía. Y para las que no tenemos información de venta, le imputamos, por ejemplo, o de riesgo, les imputamos la parte más riesgosa para tratar de ser lo más conservadores en la estimación de riesgo. Entonces, no es que usamos 120.000 empresas, usamos todas para tener las estimaciones agregadas. Lo que sí usamos para los datos micro de cómo el riesgo fue afectando la toma de crédito, usamos un subgrupo de 120.000. La razón por la cual usamos 120.000 es porque en el macheo, a través de los RUT, con el Servicio de Impuestos Internos, ellas son las firmas que nos dieron que teníamos macheo y teníamos una buena cantidad de datos para estimar los modelos de riesgo, porque para riesgo hemos usado probabilidad de default, y esta probabilidad de default tomamos un montón de indicadores de la firma, como por ejemplo el patrimonio neto de las firmas, ventas, empleados, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un montón una riqueza de información muy grande, por eso nos restringimos al set de firmas que tenemos, para la cual podemos estimar el riesgo. Entonces pensamos que estas estimaciones de riesgo son un poco más precisas y más limpias, y podemos tener mejor observaciones. Por eso parte de la información fue con un subgrupo con mucha riqueza de información, y después vamos agregando para todas. Esta es un poco la explicación. No sabemos cómo mejorar esto, nos encantaría tener más información, pero creemos que esos son los datos disponibles básicamente en Chile y en la economía. No es que no hay mucho más que esto. Respecto al deducible, creemos que ha sido un punto importante de la política, porque muestra, de alguna forma le da más incentivo a los bancos, dado que toman la primera pérdida, de hacer un poco más de screening. Y en el término, y lo que hizo el gobierno en ese caso fue tomar la pérdida no esperada. En gran parte de la pérdida no esperada y solamente un poco de la pérdida esperada. Ahora, ver el impacto de cada factor de mitigador sobre la toma de riesgo de los bancos es difícil, porque ahora tenemos muchas cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, medir la cuantificación de cada elemento es difícil. Pero bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible que tenemos en el paper, pero sería interesante ver cada factor, cómo impactó, y cuantificar el impacto de cada factor. Eso creemos que sería interesante. En el modelo teórico hacemos algo de eso.
Con respecto al costo de financiamiento, tomo el punto, simplemente que en términos de la regla de Basilea, dado que estos créditos son garantizados, estos créditos tenían colateral, entonces estaban clasificados como riesgo, requerían poco capital por parte de los bancos. Y eso es algo que discutimos en el paper. Y por último, ver efectos de FOGAPE reactiva, ver otros programas y modificaciones a programas sería súper interesante y nos encantaría simplemente hacer este estudio solo, que fue un monstruo, nos llevó un año y pensamos seguir trabajando en el futuro. Muchas gracias.